Bueno, empecemos con la primera pregunta. Les quiero contar que ya ve que los contenidos son breves, así que probablemente la clase de hoy resulte ser más corta porque de lo habitual. ¿Ven? Así que va a estar buenísimo que aprovechen para preguntar, sacarse bien las dudas. Si alguna de estas opciones les queda duda, pregúntenla y las podemos charlar. ¿Ven? Así que abren el audio y interrumpen, o si no tienen audio pueden preguntar. Así le sacamos todo el jugo posible. Bueno, miren, en la primera pregunta del cuestionario pusimos una serie de opciones como para que podamos desmenuzar el concepto de qué significa o qué definimos con analiticidad de una función de variable compleja en un punto en principio. ¿Está bien? Todas estas opciones tienen que ver con esa definición. ¿Está bien? No las vamos a leer después de a una. Así que yo coloqué aquí abajo una posible definición, creo que es la que copié de nuestro material de cátedra, de analiticidad en un punto. Que dice que una función es analítica en un punto si es diferenciable, no solo en ese punto, sino en cada punto de algún entorno de él. ¿Está bien? Voy a cambiar esto al otro botoncito. Bien. No solo diferenciable en el punto, sino en cada punto de algún entorno de Z0. Esa idea, esa definición, da la imagen o nos tiene que significar que no, para poder decir que una función es analítica en un punto, no solo nos importa lo que pasa en ese punto, sino lo que pasa en los puntos que están pegados a ese punto. ¿Está bien? ¿Y esto a qué viene? Viene porque ocurría, ya vimos unos ejemplos en la última clase que nos mostraba Alba, que las funciones de variable compleja podían tener derivada en un punto y al ladito ya no tener, o podía tener derivada solo en un punto. ¿Sí? Y la verdad que ese atributo de tener derivada en solo un punto no es un atributo valioso, porque si bien nos movemos un poquito de ese punto, ya esa propiedad puede perderse, al menos para algunas funciones. Así que en realidad lo que nos interesa es el concepto de analiticidad, esto de poder definir que en un punto una función es derivable, pero también en los que están cerca de él. Pero pido para que sea analítica que en cada punto de algún entorno de él sea derivable o sea analítica. ¿Sí? O sea que la definición de analiticidad en un punto es una condición no solo del punto, sino de entorno. ¿Sí? Habla del entorno, habla de la vecindad. Entonces, si uno mira esa definición, podríamos encontrar que hay tres opciones que checan con esta definición. Miremos esto. Una función es analítica en Z0 si es derivable, diferenciable, usa otro término en el punto, y también en todos los puntos de algún entorno. Acá decía, en cada punto es lo mismo que todos los puntos de algún entorno. Muchos han advertido que esta era una definición válida. Veamos esta otra, una función es analítica en Z0 si es derivable en ese punto, y si es posible encontrar algún entorno donde la función también es derivable. ¿Dice lo mismo? Sí, dice lo mismo, nada más que de otra forma. Y la última de las opciones que pega igual que esta definición, dice si una función es analítica en un punto, entonces es derivable en todo punto Z muy cercano a Z0. Esto también habla de lo mismo, habla de un entorno sin referir específicamente con esa palabra. Bueno, pero había más opciones verdaderas aquí en este caso. Bueno, y notaríamos entonces que la primera opción no es acertada. No, y la puse a propósito porque a veces nos sabe parecer que es lo mismo. Si es posible que una función sea derivable en un punto y sin embargo no sea analítica. Por ejemplo, por la razón de que no es derivable en su entorno. ¿Está bien? Por esa razón, la primera de las opciones no es cierta, porque como vimos, Alba nos mostró algunos ejemplos, la función creo que, por ejemplo, módulo de z, era derivable en el z igual a 0 solamente, y entonces no era analítica en ese punto. ¿Está bien? Y la otra opción, que sería esta, que no es correcta, no es posible, porque si una función es derivable en un conjunto descrito por una recta. Por ejemplo,
también Alba nos mostró un ejemplo donde había una función que era derivable en un conjunto de puntos que era una recta, y si uno mirara en cada punto de esa recta, la función sería derivable. Pero si uno mirara los entornos posibles que uno puede hacer para cada punto de la recta, encontraría que en el entorno, no todos los puntos del entorno, por chiquito que lo hagamos, no todos los puntos del entorno va a ser la función derivable. Así que esa condición de que en cada punto de algún entorno que lo pide la analítica no se estaría cumpliendo en este caso. ¿Está? También hay algunos que se nos pasa por alto. Sí. En eso tuve una duda yo, profe, en la de la recta. Yo tenía notado acá en la parte de función lineal que era analítica en todo el plano y una función entera. ¿Cuál sería la diferencia con esa? Por eso yo lo puse verdadera esa. Está bien. Bueno, claro, lo que estás diciendo es que una función lineal es una función analítica, eso está muy bien. ¿Qué es una función lineal? Es una función que tiene, estamos hablando con alguien que está hablando de los temas que vienen. Una función lineal es una función que tiene la forma a por z más b. Es algo que vamos a ver en la próxima clase, pero ya que lo preguntan, lo charlamos. Esa es una función lineal. ¿Está bien? Esa función, la función lineal, vamos a estudiar que es una función derivable en todo el plano complejo. ¿Está bien? La que está mostrando en esta opción no es una función lineal. Dice, es una función que solo es derivable en un conjunto que justo está dado por una línea recta. ¿Está bien? Pero el conjunto donde él es derivable. Correcto. No es que está hablando de una función lineal. Bárbaro, perfecto. Se entiende. Bien, bárbaro. Bueno, y después nos quedan dos opciones más para estudiar, a ver si son verdaderas o no. Ah, bueno, esta que aparece aquí es simplemente una definición. Para poder contestar sobre esta sí hay que haber prestado atención, que se le llama también puntos regulares a los puntos donde la función es analítica. Un nombre que probablemente lo encontremos por ahí en los textos. Esa también es verdadera. Y esta otra, que es la última de las opciones, es una afirmación que dice que si una función es derivable en un conjunto de dominio, refresco de un dominio en un conjunto abierto y conexo, entonces es analítica en B. Bueno, esta es una idea en la que uno probablemente a veces puede no reparar, pero es una afirmación verdadera. Vamos a decir que para que una función sea analítica, en algún conjunto, ese conjunto deberá ser un conjunto abierto. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si el conjunto fuera derivable en un conjunto que fuera cerrado, si fuera derivable, no analítica, si fuera derivable en un conjunto que fuera cerrado, es decir, que abarque su frontera, en la frontera misma no se daría el requisito pedido para el entorno. O sea, en la frontera se daría que es derivable, pero ni bien le hacemos un entorno a cualquier punto frontera, no encontramos que todo su entorno tiene el atributo de ser derivable. Entonces, por más que fuera derivable en un conjunto cerrado, la función no sería analítica en ese cerrado, sino sería analítica en el abierto que podamos construir de ese conjunto cerrado. ¿Se entiende esta idea de por qué esta afirmación es verdadera? Espero respuestas, porque esta es una de las menos marcadas, probablemente, sí, es la que menos fue, de las que son afirmativas, de las que menos ha sido marcada. Por ahí hacía ruido que era abierto y conexo y parecía que fuera un entorno. No estuviera definido, por ahí se me cruzó a mí. Bueno, mira, justamente esa idea de abierto y conexo es justamente la idea de entorno. Cuando uno dice un entorno, es un entorno de un punto, un entorno es un conjunto abierto y conexo. ¿Sí? ¿Y por qué me decías que te hacía ruido? No, que lo tomaba como un entorno abierto, no sé qué, pero se ve que sí. Ajá. Bueno, probablemente no logre entender la duda, no sé si Gabriela entiende algo más de la cuestión. Me da la sensación de
de que la interpretación que hizo el estudiante es que el dominio D del cual habla era solamente un entorno. Y corregime, Ale, pero me da la sensación que en esta afirmación habla de un dominio D genérico, no necesariamente el Sí, entorno de un punto. Está claro. hablando de, no el entorno de un punto en particular, sino de las características de una porción del plano donde la función es derivable. ¿Okay? Un área, por decirlo así, un dominio es eso, ¿no? Un conjunto abierto y conexo, un área donde la frontera no pertenece al dominio del cual estaríamos hablando. Por eso habla de que ese dominio tiene esas particularidades. Un dominio tiene esas particularidades, es abierto y es conexo, ¿no? Bien, bien. Perdón porque yo no logro ver el nombre de quien lo está preguntando. Pero la idea de que la definición de analiticidad pide la derivabilidad en el punto y en el entorno, habla justamente, el entorno es un conjunto abierto, ¿entendés? No contiene su frontera. Así que esta afirmación tiene que ver con extender esa idea de entorno a un conjunto más grande. ¿Bien? Está muy bien. Bien. Si no hay alguna otra duda, pasamos a la segunda pregunta. Me detiene. Bueno, este también tiene que ver con una definición que tiene que ver con un nombre, ¿no? Una función entera habría que referir entonces a lo que se encuentra, por ejemplo, en el material de cátedra, que dice que si una función es analítica en todo punto z del plano complejo, en todo el plano complejo, se dice que es una función entera. ¿Está bien? Bajo esa definición, de que es la característica de una función, característica particular de una función de ser derivable, analítica en todo el plano complejo, surge que las dos últimas opciones son correctas. Y acá, justamente la idea de derivable o analítica es en el caso en que se solapan, en que coinciden, ¿está bien? Porque una función que sea derivable en todo el plano complejo también va a ser analítica en todo el plano complejo, ¿está bien? En los otros casos uno no tiene que usar como semejantes la idea de derivable con analítica, pero en este caso sí, puede coincidir. Una función entera será una función analítica en todo el plano complejo y por lo tanto será una función derivable en todo el plano complejo, ¿está bien? Así que las dos expresiones o las dos acepciones definen una función entera. Y la primera la puse por hacer una picardía, pero porque a veces si nos parece que una función entera la asociamos con un número real y decimos que la función es una función que tiene parte imaginaria cero, ¿está bien? Algunos han caído en esa imagen casi inmediata que a veces pegamos en la cabeza. Si hay alguna duda sobre por qué las dos verdaderas son verdaderas, si hay alguna duda, la manifiestan. Si no, seguimos adelante. Porque la mayoría han elegido la última y no han puesto la primera, que también era una posible solución apropiada. Bueno, si no hay dudas de por qué esa es cierta, vamos a la tercera. Vamos a la tercera. Bien, la tercera habla del otro concepto que es punto singular de una función y había estas cuatro opciones. Así que aquí tendríamos que referir a alguna definición de puntos singulares. Recordemos la que dice el material. Un punto es singular de una cierta función si la función no es analítica en ese punto, pero sí lo es decir, sí es analítica, en algún punto de todo entorno de Z0. ¿Bien? Tengo que mirar, para decir que es singular, tengo que mirar el punto, tiene que ocurrir que en el punto la función no sea analítica, pero que sí lo sea en algún punto de todos los entornos que se me ocurran, entornos pequeños estamos hablando, ¿no? Que se me ocurran de ese punto. ¿Está bien? Bien. A ver cómo escribí esto yo. Marqué. Con esa definición podríamos notar que estas dos opciones ajustan a esa definición. Un punto donde la función no es analítica, una definición breve pero aceptable. Un punto donde la función no es analítica y además agrega, me parece que esta definición es más clara, agrega que para toda vecindad que uno construya ese punto, es analítica en al menos un valor de z
diferente de z sub 0. Me parece que dice lo mismo, pero escrito de otra manera. Creo que muchos han marcado estas dos y algunos se han visto tentados por las otras opciones, que en realidad las otras opciones no son correctas. Miremos, no alcanza con que la función no sea derivable en el punto, porque hay otro requisito más que está puesto en esta definición y que no es que está puesto para adornar esta. No solo no tiene que ser derivable en el punto, sino que tiene que haber algunos cerca de él donde la función sea derivable. Para que sea una singularidad, no alcanza con que no sea derivable, sino que cerca de él tiene que haber algunos puntos donde la función sea derivable. ¿Está bien? Es decir, los puntos singulares son puntos donde no se da la derivabilidad, pero tiene cerca algunos donde sí se da la derivabilidad. ¿Está bien? Esa característica nos interesa. La verdad que puntos donde no es derivable y que está rodeado por puntos donde no es derivable, no nos van a interesar. No nos va a servir una función que no es derivable en el punto y tampoco es derivable cerca. Esas funciones no tienen ni siquiera nombre, esos puntos, digo, no tienen nombre porque no nos van a servir. Los puntos singulares son puntos donde no es derivable, pero que sí alrededor hay otros con otras características. Bien, por esa razón, la primera de las opciones no es cierta, y la segunda de las opciones también está puesta para que no caigamos a veces en algunas tentaciones. La segunda de las opciones tampoco es cierta, porque pudiera ser, a ver, si una función no está definida en un punto, no va a ser derivable, ¿está bien? No va a ser derivable seguro, si no está, porque recuerden que para que sea derivable tiene que ser continua, si no está definida, no va a ser continua, ¿está bien? Pero no quiere decir que todos los puntos de una función no está definida sean singularidades, ¿está bien? O sea, esta opción pega con la anterior y si alguien contestó esta y contestó esta es como que está hilando por el mismo camino, ¿está bien? No es acertado que una función donde todos los puntos donde la función no está definida sean singularidades. Aunque muchas de las singularidades sean justamente los puntos donde la función no está definida. ¿Bien? ¿Alguna duda que surja de esto? ¿De por qué estas afirmaciones no deben considerarse ciertas? ¿Alguna pista que me den? ¿No? ¿Sí? Hasta acá no hay nada escrito en el chat. ¿Escrito? Bien, bueno, si no hay nada escrito, yo entiendo que estas dos van a quedar muy claras y que quizás puedan quedar dudas con estas, ¿eh? Porque nos agarre la confusión. Bueno, si no hay preguntas, vamos al 4, a lo mejor surgen después en el práctico. Y la última pregunta también tiene que ver con la definición de singularidades, pero para empezar a hilar fino sobre lo que se define como singularidades aisladas. Nos van a interesar funciones con singularidades aisladas. Para eso, habrá que también recordar esta definición, que una singularidad se llama aislada, una singularidad como la que definimos antes, un lugar donde la función no es derivable, pero que tiene puntos en su entorno donde es derivable. En particular se llama aislada si, no siendo analítica en Z0, sí lo es en cada punto, no en algunos, en todos los puntos del entorno de Z0, ¿está bien? De un entorno, de algún entorno podría haber. Entonces, cuando uno mira esta función que está puesta en la primera de las opciones y ve 1 sobre z cuadrado más 1, por supuesto, advierte que esta función no está definida en z igual a i, en z igual a menos i, porque el denominador se hace 0. ¿Está bien? Entonces, estas funciones en esos dos lugares no está definida. No está definida, no va a ser derivable. Ahora miremos qué es lo que pasa en los entornos de cada uno de estos puntos. Para eso pensemos si será derivable esta función en los entornos de ese punto. Para no hacer cuentas, porque no se trata en este cuestionario de ponerse a hacer cuentas, sino que miremos las características de esta función f.
definida como un cociente de una constante, que es lo que está arriba, perfectamente derivable la constante, y un polinomio de grado 2 en el denominador, polinomios que ya sabemos son derivables. ¿A dónde? En todo el plano complejo. Polinomios que son entonces funciones enteras, derivables para todo el plano complejo. Entonces uno dirá, este cociente, que es nuestra función f, va a ser derivable en todo el plano complejo, excepto, por supuesto, en el punto i menos i, que ya habíamos aclarado, ni siquiera estaba definido. Entonces estamos seguros que alrededor de i y de menos i, nuestra función va a ser derivable. Entonces eso pega con la definición que hemos propuesto para singularidad aislada, porque estamos seguros que en esos dos puntos mencionados, en el i y en el menos i, la función no es analítica, pero sí lo es en cada punto de un entorno que uno quiera, de cualquier entorno que uno quiere elegir de este i y del menos i. Por lo tanto, esa es una afirmación cierta. La que también es cierta es la tercera, que dice que si una función es analítica para z, para todo z, o para z, excepto el eje real, es decir, en el eje real tiene singularidades. Uno dice, ¿tiene singularidades? Sí, porque si me paro en cualquier punto del eje real, hago entornos, y el entorno tiene algún punto donde la función no es analítica, pero también tiene puntos donde la función es analítica. Todo entorno que yo haga de ese punto del eje real, todo entorno, por chiquito que lo haga, va a tener otros puntos del eje real. Así que va a tener en el entorno tantos puntos derivables como no derivables. Pero esos puntos, el de la recta vertical, perdón, el de la recta real, la recta horizontal, no son considerados singularidades aisladas, porque para que sean aisladas, cada entorno tiene que tener solo a él como punto singular. No puede tener otros. ¿Está bien? Sí, alguien está por preguntar algo. Ah, perdón, me pareció que se abrió un audio. Esta afirmación no es cierta porque no son singularidades aisladas. Justamente la idea de aislada tiene que ver con que me paro en el punto, lo miro, y cerca de él, o pegadito a él, no hay otras singularidades. ¿Está bien? Entonces, si las singularidades que tiene una función son como estas, todos los puntos de una recta son los puntos de la función no es analítica, esas singularidades son las que vamos a nombrar como no aisladas. No está definido como nombre, pero vamos a decir, esas no son singularidades aisladas. Así que, perdón, tantos no me confundí. Tiene singularidades no aisladas, ¿está bien? Pero es cierta la afirmación, perdón, no sé si quedó claro. Si alguien lo quiere mejorar o si me dice si me confundí en lo que dije. Pásalo en limpio, vale, por favor. La paso en limpio. Una función que sea analítica para todo el plano complejo, supongamos, excepto con la recta real, en cada punto de la recta real no tiene singularidades aisladas, tiene singularidades no aisladas. ¿Está? Y eso es justamente lo que afirma esta opción. Bueno. Ale, a ver si entiendo bien entonces. Sobre la recta, tiene entonces infinitas singularidades, Bien. pero ninguna de ellas es una singularidad aislada, ¿no? Bien, bien. Porque posicionándome en cada punto de la recta, si tomo un entorno no reducido, ¿sí? Un entorno alrededor de un punto donde la función tenga una singularidad, no es la única singularidad del punto, sino que dentro de ese entorno entran otras singularidades. Bien. Da la idea, ¿no? El nombre de aislada, como que fuera la única y que alrededor no hay más, por lo menos en las cercanías, nosotros nos atrevemos a decir, no tiene vecinos que son singulares, sino que es como la única singularidad. De ahí el nombre, ¿no? No es el nombre de alguna pauta más. Bien, muy bien, Gabriel. Bueno, si no dicen nada, avanzamos, porque me parece que si no voy a seguir dando vueltas sobre lo mismo. Bueno, y las otras dos opciones que quedaban allí no eran correctas. Esta no es correcta de nuevo por lo mismo que decimos antes.
porque hablo de una función que está definida para z distinto de z0, parece que fuera algo como este ejemplo, pero lo que no puedo afirmar que por el hecho de que no esté definida ya sea una singularidad aislada, ¿está bien? No caer en esa tentación, puede ni siquiera ser una singularidad, ¿está bien? Bien, y la última justamente refiere a otra situación que a veces nos suele hacer caer en algunos errores, que es justamente la función módulo de z, que solo es derivable para z igual a 0. No diremos que tiene infinitas singularidades. No hablaremos de singularidades para los otros puntos, porque todos los puntos que yo considere, excepto este, el que se me ocurre, excepto este, son puntos que están rodeados por puntos no derivables. Entonces eso no será una singularidad y por lo tanto esta afirmación no va a ser cierta. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Algo que les haya quedado dando vuelta sobre el cuestionario? ¿No? Bueno, yo vuelvo aquí entonces. Y bueno, esto va a ser crucial cerrar este contenido porque de aquí en más nos vamos a mover con funciones que tienen esta característica de ser analíticas. Vamos a dejar de lado las que no lo son. Nos van a interesar las funciones fundamentalmente aquellas que son analíticas y nos van a interesar, porque nos va a permitir profundizar algún estudio, las que tienen singularidades aisladas. ¿Bien? Así que de aquí en más se van a ir decantando las otras funciones y nos van a ir, vamos a ir priorizando estas que tienen este atributo de ser analítica. Así que muy importante que las tengamos en claro porque es como que va a ser una característica que va a aparecer inevitablemente en todos los contenidos siguientes. Sigue Gabriel cuando yo lo deje porque te sigo presentando. Bueno, si no hay dudas, seguirá Gabriel con algunas reflexiones sobre los ejercicios del práctico. Así es, ahí entonces empezamos. Nos situamos, por supuesto, entonces en la misma unidad 4, sobre la que estamos discutiendo los conceptos fundamentales, y vamos a tomar como referencia la continuidad de ejercicios que planteaba Alba en la clase anterior. Recordarán ustedes que la consigna del ejercicio 4.4, que es sobre el que se centró la discusión del práctico de la clase anterior, solicitaba indicar dónde son diferenciables las siguientes funciones, representar gráficamente esas regiones y calcular dónde existan sus derivadas. Alba había dejado para hoy la discusión de determinar dónde son analíticas estas funciones, que es lo que hemos discutido hasta acá, ¿no? Entonces, voy a tomar como referencia las conclusiones a las cuales había llegado Alba al presentar 4, creo, de estos incisos, para agregarle este concepto de analiticidad y discutir, por qué no, también si son enteras, dada que la definición de una función entera es bastante sencilla, ¿no? Tiene que ser una función entera, para llamarse entera, analítica entonces en todo el plano complejo. Por lo tanto, estamos a un paso de hacer esa misma, de llegar o abordar a la conclusión sobre si es entero o no a partir de la analiticidad. Tomemos entonces algunos de los incisos. Insisto, voy a referenciar a los resultados a los cuales ya se llegaron en la clase anterior, y aquel que no pudo estar presente sabe que que está cargado el video de esta resolución, si es que no la han realizado ustedes por su propia cuenta, ¿no? Estos eran los 4 incisos sobre los que se trabajó en la clase anterior, el A, el D, el F y el H. Empecemos entonces por el A. Era una función f de z definida del modo 2x más y cuadrado. Recuerden que el procedimiento, si bien ahora vamos a repasar en un práctico también de más adelante, cuál era el procedimiento, era identificar quién era u y b en esta función f de z, para plantear las derivadas parciales de u y de b respecto de x y y, para este caso, donde f de z está planteada en función de x y de y. Y a partir de esas derivadas parciales planteamos
las condiciones de Cauchy-Riemann. En esas condiciones, en realidad, podíamos encontrar los valores de x y de y, tales que, si las derivadas parciales que encontramos son continuas en esos valores, la función era derivable, ¿no? Eso es lo que hicieron la clase anterior, a partir de lo que la profesora Alba Lema iba proponiendo. En el inciso A, entonces, a partir de ese procedimiento, se había llegado a la conclusión, cito solamente la conclusión, de que esa función f de z era derivable en los z pertenecientes a los complejos, tal que la parte imaginaria de esos z sea igual a 1. ¿Sí? Entonces, la función, f de z, que se plantea en el inciso A, tenía su derivada a la cual incluso se llegó a la expresión, ¿no? Eso no lo voy a citar ahora, pero la consigna de la clase pasada era mucho más abarcativa de lo que yo estoy citando. Incluso llegamos a la expresión de f' de z. Marcando entonces nuestro plano complejo para qué valores de z la función es derivable, vemos que es una recta en ese plano complejo. Nos preguntamos entonces la parte de la consigna que habíamos dejado pendiente para hoy, que era determinar dónde son analíticas. Nos preguntamos entonces si sobre esta línea recta, que contiene a todos los elementos donde la derivada existe, habrá algún punto, o habrá algunos puntos, donde la función sea derivable, no solamente en ese punto, sino en algún entorno de ese punto. Y eso es imposible, ¿no? Imaginemos un punto sobre esa recta, ese que está ahí pintado en celeste, podría haber sido cualesquiera de los infinitos puntos que tiene. Si nosotros tomamos un entorno tan pequeño como querramos, o distintos entornos, nunca, si estamos sobre esa recta, vamos a encontrar que todos los elementos de ese entorno tengan la característica de que la función sea analítica. Solamente estará en algunos de los puntos de esa recta, pero no en todos los puntos del entorno. ¿Sí? Por lo tanto, no puedo asegurar la condición de encontrar un entorno donde en todos los puntos de ese entorno, eso quiero decir, la función sea derivable. ¿Sí? La conclusión entonces es que, aunque hay infinitos puntos donde la función es derivable, la función no es analítica en ninguno de esos puntos. En ningún punto z, en ningún punto del plano complejo, entonces puedo encontrar la condición de analiticidad. ¿Sí? Si no es analítica entonces en ningún punto, mucho menos pensar que es una función entera, ¿no? Entonces por eso decía que la conclusión sobre si es entero o no es rápidamente abordable si primero definimos si es analítica en qué porción del plano, ¿no? Bien, ese era un caso. ¿Hay alguna duda hasta acá en este ejemplo? ¿Alguien que quiera activar por favor el audio y hacer algún comentario o hacer alguna pregunta? Bueno, pasamos al próximo inciso que se analizó en la clase anterior, el inciso D. La función f de z en este caso estaba expresada en función de z conjugado y el módulo de z, y la conclusión a la que se había llegado es a que esa función es derivable en todos los z que pertenecen al plano complejo, pero con z distinto de 0. ¿Sí? Todos los z menos el 0. ¿Sí? Ya no hablamos entonces de una recta en la cual la función tiene derivada, la función f de z tiene derivada, sino hablamos ya de gran parte del plano complejo, de un área, en definitiva, que por supuesto extenderá al infinito por todos lados, porque es todo el plano complejo, a excepción del origen, ¿no? Si usamos la misma noción gráfica que nos da la definición de una función analítica en un punto, podremos ahora sí encontrar puntos donde la función sea analítica. Ese punto, por ejemplo, ese punto que está ahí marcado en negro, es un punto donde la función es analítica porque no está en el origen. Y todos los puntos de algún entorno, de ese punto en cuestión, de ese punto que estoy analizando,
forman parte o tienen como propiedad ser analíticos, ser puntos donde la función sea analítica, para decirlo más correctamente, ¿no? Puntos como este tengo infinitos, ¿no? Tantos que me puedo acercar incluso al origen, tanto como quiera. En un punto mucho más cercano al origen, y tan cercano como se me ocurra, puedo realizar, puedo centrarme ahí y pensar en una vecindad, en un entorno de ese punto, y todos los puntos de ese entorno tendrán la propiedad de ser puntos donde la función es analítica, ¿no? Esto hace entonces que aparezcan, en este caso sí, puntos donde f de z sea analítica y serán, en este caso, los mismos puntos para los cuales la función es derivable, ¿no? En este caso, fíjense que se da algo diferente al ejemplo anterior. F de z será analítica para todo z distinto de 0. Como la condición de analiticidad no se da para todo el plano complejo, no podremos asegurar, aunque tenemos infinitos puntos donde la función es analítica, no podremos asegurar que la función sea entera, ¿no? No está incluido en la presentación, pero sin embargo podremos decir que, fíjense que en el origen se estaría cumpliendo la condición que planteamos hace un instante en el cuestionario. Tenemos una singularidad aislada, ¿sí?, en el origen. Porque si nos centramos en el origen de nuestro sistema XY o en el 0, 0 de nuestro plano complejo, la función no es analítica, pero sí es analítica en todos los puntos del entorno. O dicho de otra manera, no encuentro otra singularidad cercana o vecina o pegada a z igual a 0, ¿no? Bien, Gaby, perdón. Sí. Había un estudiante que justo había hecho esta pregunta, así que está muy bien que la contesté. Había hecho esa afirmación de que en z igual a 0 había una singularidad aislada. Muy bien, muy bien. Sí, así es. Muchísimas gracias por el comentario. Muy bien. ¿Algún otro comentario sobre este inciso? ¿Alguna otra pregunta? Notarán que es un procedimiento, a ver, bastante intuitivo a partir de la definición. A ver, que sea intuitivo o que sea... que uno llegue a las conclusiones a partir de la definición y de una conclusión anterior no quiere decir que no esté bien fundado. El tema es cómo escribir esta conclusión, ¿no? Entonces, esta conclusión podrá ser escrita siempre y cuando quede bien claro cómo se determinó la región, el dominio o los puntos donde existía la función derivada, ¿no? Si esto fuera, no sé, un ejercicio de un examen y me preguntara simplemente dónde es analítica la función f de z, tendré que pasar por todo lo que hemos pasado hasta acá. O sea, encontrar dónde es derivable, graficar esa región y concluir entonces que es analítica en tal o cual zona debido a la definición de un punto donde la función es analítica, ¿no? Es algo que hay que saber escribir, sobre todo si es un examen, por supuesto, escrito, donde tengo que hacer una presentación oral y contar de qué se trata. Pasamos al próximo inciso. El f tenía una función que era z por la parte real de z y habían concluido que era derivable para todo z que pertenece al conjunto de los números complejos, pero con la restricción de que sea igual a 0, ¿sí? Entonces, ahora estamos como en el complemento del conjunto anterior, solamente en un punto la función es derivable, ¿sí? Solamente en un punto la función es derivable. Imaginar entonces que me posiciono en ese punto, que genero un entorno alrededor del punto, y en ese entorno todos los puntos tienen que ser derivables, es una situación imposible, ¿no? Solamente existe la derivada en un punto. En toda vecindad de ese punto la función no es derivable, entonces la conclusión es que f de z no es analítica, ¿sí? O dicho desde la negativa, no hay ningún punto del plano, no existe punto en el plano donde la función sea analítica. Por supuesto, mucho menos pensar que sea entera. Más allá de cómo se abordó esta conclusión, es fácil en este caso, entiendo,
bajo mi punto de vista, por supuesto, es fácil aquí concluir, ¿no? Más allá de cómo se llegó a encontrar los puntos el punto donde era derivable. El último inciso que se analizó en la clase anterior era el 44H. Recuerden ustedes que en este ejercicio la profesora había utilizado incluso las derivadas parciales, pero trabajando el argumento principal de z en coordenadas polares, porque entendía que era una forma bastante más sencilla de encontrar las derivadas parciales y entonces generar las condiciones Cauchy-Riemann de ese modo. F de z no es derivable, esa es la conclusión a la cual se había llegado, o sea, no hay ningún punto en el plano complejo donde la función f de z sea derivable, ni vamos a discutir sobre entonces la analiticidad, ¿no? No existe la derivada, no existe la analiticidad, la función no será entera. Bien. En realidad queríamos mostrar esto como para cerrar la actividad 4.4 y como habían quedado pendientes varios de los incisos, orientarlos a que entonces podamos abordar esta consigna de manera completa, ¿sí? Con lo que se discutió la clase anterior y con lo que con los nuevos conceptos que estamos discutiendo en este encuentro de hoy. Siguen quedando pendientes los incisos que había marcado la profesora Lehmann, y ahora sí podemos abordarlo de manera completa, ¿no? Con la discusión que hoy hemos hecho. Bien, antes de... Pensaba, Sí. perdóname Gaby, pensaba ¿Sí? que si alguien se había tomado la tarea de ver alguno de los incisos, no de los que resolvió Alba, sino de los otros, que los tuviera a mano y que pudiera compartir entonces lo que encontró de dónde es derivable y que ahora pudiera extender a la respuesta de si cree que puede afirmar acerca de dónde es analítica. Por ahí, si alguien lo ha hecho, y nos puede contar eso, si está en condiciones de extender eso que ha hecho, podría ser este un momento, ¿eh? No veo un abandono masivo de la clase, me doy cuenta que están todas ahí. Bueno, no era buena opción la que estaba dando, entonces. Bueno, continúo entonces. ¿Vale? Planteo del ejercicio 4.10, la consigna daba una función f de z, también expresada en función de la parte real y la parte imaginaria de esa variable z, o sea, en función de x y de y, pero no teniendo identificada la totalidad, en este caso de la parte imaginaria. Noten que la parte imaginaria es lo que aquí está entre paréntesis, tiene la forma de ax cuadrado más bxy más c por y cuadrado, donde a, b y c son constantes desconocidas. Tan desconocidas son que la consigna propone encontrar para qué valores de a, b y c es entera esta función. ¿Sí? Y entonces nos preguntamos entonces cómo podría ser el planteo que deberíamos hacer. Y bueno, elegí este ejercicio porque es una excusa para hacer un paso por todo lo que hemos discutido en esta unidad hasta aquí. Porque para determinar si una función es entera, deberíamos entonces asegurar o encontrar la región o tener pensado que para que sea entera tiene que ser analítica en todo el plano complejo, y para que una función sea analítica en un punto, depende de los puntos donde la función es derivable, y entonces si es derivable empezamos a plantear las condiciones de Cauchy-Riemann más las condiciones de suficiencia que agregamos a esas condiciones, y entonces habiendo desandado ese camino, lo empezamos a construir de nuevo. ¿Qué necesitamos para plantear esas condiciones? Identificar quién era U y quién era B en esta f de z. Insisto, esto va a ser como un repaso rápido de los primeros pasos para llegar
a encontrar esos valores de A, B y C a partir de las condiciones para que una función sea derivable, analítica y entonces también entera, si planteamos que sea para todo el plano complejo. Bien, la parte real de f de z son los términos que no están multiplicados por la unidad imaginaria, o sea, menos x cuadrado más xy más y cuadrado, lo sacamos de esta expresión, por supuesto. Y la parte imaginaria, la que llamamos b corta, en función de xy, será todo lo que aquí está bien acomodadito entre paréntesis, ax cuadrado más bxy más c por y cuadrado. Necesitamos, para empezar a plantear las condiciones de Cauchy-Riemann, las derivadas parciales, que son tan sencillas en este caso, que seguramente no nos llevará mucho tiempo ir revisándolas. La derivada de la expresión de u respecto de x será menos 2x más y, que pasa a ser constante, porque estoy derivando respecto de x. Y como es constante y, la derivada de y cuadrado es 0, ¿no? Pero eso no aparece aquí. La derivada de u respecto de y, entonces, será x más 2 veces y, ¿sí? Derivando cada uno de los términos. Recuerden que aquí estamos derivando respecto de variables reales, ¿sí? Esto están ya ustedes hartos de realizar en cálculo 1 y en cálculo de varias variables, con más razón, que se asemeja más a este tipo de derivadas parciales. La derivada de b, la segunda de las expresiones que tenemos aquí presentadas, respecto de x, será, siendo a, b y c constantes, entonces será 2 por a por x más b por y más 0, ¿sí? Porque la derivada respecto de x del tercer término es 0, y hacemos lo propio con la derivada de b respecto de y, ¿sí? Será b por x más 2 por c por y. Derivadas entonces parciales que necesitamos para plantear las condiciones de Cauchy-Riemann. Ya que les tenemos bien identificadas las 4 derivadas parciales, veamos si cumplen con la condición de suficiencia. En el caso que encontremos valores que satisfagan las condiciones de Cauchy-Riemann simultáneamente, y si en esos valores las derivadas parciales eran continuas, entonces habremos encontrado los valores donde la derivada existe. Si observamos la estructura algebraica de las derivadas parciales, notarán que son sumas de términos y cada uno de esos términos son continuos para cualquier xy, ¿no? Acá tenemos menos 2x, acá y, acá 2 por a por x, b por y, 2 por c por y, digo, son expresiones que son continuas para cualquiera de los pares ordenados de xy que se me ocurra. Por lo tanto, todas las derivadas parciales, las 4, son continuas para todo z, ¿sí? Eso va a hacer entonces que los valores que encontremos o el planteo que hagamos para las condiciones de Cauchy-Riemann van a ser, ahora sí, no solo necesarios, sino que acabamos de analizar la condición de suficiencia. Entonces van a terminar determinando, valga la redundancia, las expresiones donde las funciones son derivables, ¿no? Las condiciones de Cauchy-Riemann para coordenadas cartesianas eran las que ahí están anotadas. Planteamos, hacemos la igualdad entre la derivada de u respecto de x y la derivada de b respecto de y, es lo que está planteado aquí. Y hacemos lo propio con la segunda condición, la derivada de u respecto de y está igualada a la derivada de b respecto de x, cambia de signos, ¿no? Como lo dice, como lo plantean las condiciones de Cauchy-Riemann. Si este fuese un ejercicio como los que hemos resuelto hasta acá, directamente desde aquí encontraríamos los pares ordenados de x y que satisfacen ambas ecuaciones simultáneamente. Eso aquí no pasa. Acá la situación es a la inversa. Tenemos una expresión no toda conocida, no totalmente conocida, y nos pregunta, nos pide la consigna que determinemos las constantes a, b y c para que se cumpla alguna condición a partir de lo planteado por Cauchy-Riemann. Esa condición es que exista la derivada de f de z para todo el plano complejo. ¿Sí? En realidad, si yo parto de estas igualdades bajo ese supuesto, de que esto es una igualdad para todo el plano complejo, todos los xy que aquí ponga satisfarán simultáneamente la primera ecuación y la segunda, ¿sí? Ya no es que despejo el x y el y que satisfacen a las dos simultáneamente, sino que digo, quiero una función entera, entonces mi condición es que ubique el xy que quiera
eso es una igualdad. Este supuesto es esencial, porque si no pienso en eso, será imposible despejar A, B y C, porque fíjense, si X y Y fueran o permanecieran todavía siendo incógnitas, tendríamos X, Y, A, B y C como incógnitas. Tendremos 5 incógnitas y solamente 2 ecuaciones para resolver o para encontrar esas 5 incógnitas. Acá la condición fuerte es que quiero que sea una función entera, entonces quiero que esto se cumpla, que estas igualdades se cumplan para todo XY, ¿sí? Para todo Z. Eso hace que podamos entonces estar pensando en los términos equivalentes de estas dos igualdades, ¿no? Y es sobre lo que vamos a trabajar. Igualando entonces los términos equivalentes en ambas ecuaciones, nos va a quedar lo siguiente. A ver, como X y Y tienen que satisfacer esta ecuación, valgan lo que valgan, puedo estar pensando que se tiene que cumplir que en la primera ecuación, por ejemplo, menos 2x tiene que ser igual a b por x, ¿sí? Igual a los términos que tienen x con los que tienen x en la primera ecuación, y los términos que tienen y con los que tienen y en la primera ecuación, ¿sí? Y de ahí van a salir ya, como esto se cumple para todo x, y, directamente menos 2 es igual a b. Los coeficientes que multiplican a x tienen que ser iguales. Hago lo propio con los coeficientes que multiplican a y en la primera ecuación. Por lo tanto, 1 es igual a 2c. Y hago lo propio con la segunda ecuación porque se tiene que cumplir simultáneamente con la primera, por eso es un sistema, ¿no? Entonces, el coeficiente que multiplica la x en la segunda ecuación es 1. El coeficiente que multiplicaría a la x en la segunda ecuación es menos 2 por a. Esa es la igualdad que planteamos. Y hacemos lo propio con lo que queda. El coeficiente que multiplica y en la segunda ecuación es 2. En el primer miembro de la segunda ecuación es 2. En el segundo miembro de la segunda ecuación es menos b. Y esa es la igualdad. De esta igualdad, independientemente de dónde surgió, de estas 4 igualdades, se ha generado un sistema de 4 ecuaciones, ¿sí? Donde ahora las incógnitas son 3, por lo tanto tenemos una ecuación más que la cantidad de incógnitas. Nosotros ahora podríamos, si no fuera tan sencilla la resolución para este caso, podríamos estar planteando notación matricial, resolver este sistema, porque un sistema, habrán notado ustedes, de ecuaciones lineales, lo cual es muy provechoso utilizar todo lo que han aprendido en álgebra lineal. Pero en este caso está bastante sencillo porque varias de las incógnitas ya están despejadas, ¿no? Hay algo que deberíamos observar, como tenemos una ecuación más que incógnitas, podría darse que este sistema, por ejemplo, no tuviera solución. No va a ser el caso, porque noten que tanto la primera como la cuarta de las condiciones son equivalentes, ¿no? Son dos ecuaciones dependientes una de otra. Y de ambas sale la primera conclusión, o de cualquiera de ambas sale la primera conclusión, no se contradice, b es igual a menos 2. De la segunda condición podríamos decir que c vale un medio, ¿no? Despejándose de la segunda de las condiciones para la igualdad de las condiciones de Cauchy-Riemann. Y de la tercera de las condiciones podríamos despejar directamente a. Hemos resuelto un sistema de 4 ecuaciones con 3 incógnitas de manera rapidísima por las características particulares que tenía, ¿no? Esto, a veces cuando es tan fácil uno duda, porque uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, hay sistemas que son sencillos. Esto sería la respuesta a la cual llegamos a partir de lo que nos consultaba la consigna, ¿no? Hemos llegado a encontrar esas constantes bajo el supuesto de que las condiciones de Cauchy-Riemann se cumplen para cualquier par XY que yo ponga acá. Eso me permitió igualar término a término de los términos equivalentes en ambas ecuaciones, ¿sí? Podríamos escribir esto de otra manera, simplemente reemplazando en f de z quiénes son a, b y c, podremos ahora asegurar que si esta es la expresión de f de z, donde decía a, b y c he puesto las constantes que hemos encontrado, ahora podemos asegurar que es entera, ¿sí?
Por supuesto que esto es totalmente verificable porque con estos valores de A, B y C puedo volver a plantear ahora sí las condiciones de Cauchy-Riemann y ahora sí despejar los XY que satisfacen estas ecuaciones, habiendo corroborado que las derivadas parciales son continuas para estos valores. Y seguramente vamos a encontrar que la conclusión es que los XY que satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann son todos los Z. ¿Sí? Eso, por ahí, si alguien se quiere tomar el trabajo de verificarlo, es bastante sencillo porque las expresiones de las derivadas parciales son sencillas también. Bien. Hasta acá presento. Podríamos estar resolviendo entonces, y hoy damos por concluida, la unidad 4. ¿Sí? Hay muchas actividades propuestas. Algunas son así de centrales como el ejercicio 4.4 y hay varias más para abrir otro tipo de discusiones, donde hay algunas condiciones que se tienen que cumplir, que por ahí son interesantes para que las podamos estar discutiendo en alguna clase de consulta, si es que avanzan, por supuesto, con este trabajo práctico. Antes de cerrar con la grabación, si hay algún comentario que quieran hacer sobre alguna de las actividades que se han planteado hasta acá, por favor abran el audio, si es que no hay nada escrito en el chat, y me avisan, ¿no? Para el jueves, ¿qué habría que hacer? Ahí nos vamos a poner de acuerdo después que terminemos con la grabación, ahí les contamos.